Saludos, soy Margarita Rojo, bienvenidos a La Mirilla. Estoy, como de costumbre, acompañada de los dos periodistas de La Mirilla, Jorge Sotolongo y también Roberto Cassin. Gracias por nuevamente acompañarnos. Y vamos con el primero de los temas que tenemos en La Mirilla. Ha sido una semana muy activa para el resurrecto exgobernante cubano Fidel Castro. Primero visitas al acuario, entrevistas de más de 5 horas con el diario mexicano La Jornada y este viernes un discurso de más de media hora en las escalinatas de la Universidad de La Habana. El símbolo, está de más decirlo, la importancia que tiene en la historia de Cuba. Vamos a ver un poco el video del discurso o las palabras que pronunció Fidel Castro en La Habana y en la Universidad de La Habana. Respondido a Cuba la dura tarea de advertir a la humanidad del peligro real que está confrontando. Cassin, palabras, mucha actividad, el gorro, muchas declaraciones, homofobia, el redentor. Dime. Déjame decirte una cosa, el escenario no es casual, es un escenario escogido. Hay que recordar que hace apenas 2 semanas 3 disidentes cubanos realizaron una protesta en la escalinata de la universidad, cosa que no había tenido antecedentes, eso no había sucedido en muchos años, y todavía están presos. Pero aparte de eso yo veo unas paradojas ahí un poco raras, tú sabes, ¿no? Uno, en esa misma escalinata, el 13 de marzo de 1966, Fidel Castro se metió en una disquisición de la edad gerontológica y dijo más o menos así que los dirigentes cuando se ponían chochos lo que había que hacer es no hacerles caso. La memoria es Sotolongo. Pero eso se le ha olvidado. Evidentemente no es ese el motivo por el cual escoge la escalinata como escenario. Porque yo lo que pienso, realmente que Fidel Castro se ha perdido un actor. Ahora estamos viendo un Fidel Castro. Dicen que cuando la gente está llegando al fin de su vida, hace como una especie de recuento y de revaloración. Y entonces a veces yo lo veo y digo, este hombre está haciendo como pidiendo perdón, entre comillas, que de repente hace unas declaraciones y se adquiere la responsabilidad de la homofobia, que por supuesto es enteramente de él. Dijiste perdón, ¿es perdón o se responsabilizó? Yo diría que más bien perdón no pide, él no pide perdón, siempre tiene una excusa. Dice de repente, por ejemplo, que él no se ocupó de la homofobia porque tenía muchos problemas con la crisis de octubre y los atentados contra su persona. Él siempre tiene una excusa, él nunca va a pedir perdón como tal, pero él piensa de sí mismo, yo estoy convencido de eso, él piensa de sí mismo de una manera modesta. Por ejemplo, en esto que acabamos de ver, hay un momento en el discurso donde él dice modestamente, utiliza la palabra y todo, modestamente, me ha correspondido el tiempo, he tenido que gastar tiempo en esto, Cuba tiene que advertirle al mundo. Pero esa es otra paradoja. Esa es la tarea de Cuba. El hombre que puso a Cuba sin consultar con nadie, en peligro nuclear de que nos borraran a los cubanos en la mesa, ahora de repente parece que está aspirando al Premio Nobel de la Paz. Pero no solo eso, Soto, no solo eso. El hombre que hundió la isla, que la ha llevado a la miseria más absoluta, ahora es el salvador de la humanidad. En cualquier momento pide perdón por haberse equivocado en algunos problemas económicos que han traído. Me gusta regresar al tema del perdón, porque vuelvo e insisto, la palabra fue tomar responsabilidad porque no pudo ocuparse. Sin embargo, hay organizaciones como la más importante que hay, creo que en América Latina, que es la organización de gays, lesbianas y transexuales, que dice que el año que viene va a intentar presentar el caso ante los tribunales. De Brasil, ¿no? De Brasil, en Brasil. Yo imagino que cuando él se acueste a Fidel Castro en el Tribunal de la Haya, por la represión y por esos años de la UMAP. No, me parece está bien. Y debían de hacerlo los homosexuales cubanos, a tanta y tanta gente a las que la homofobia de Fidel Castro confesa. Porque yo recuerdo las palabras de Virgilio Peñera, el dramaturgo cubano, que en gloria esté, me contaba que en una reunión, eso me lo contó a mí directamente Virgilio Piñera, que Fidel Castro se había reunido con él y que él le había dicho: comandante, usted sabe que Shakespeare y fulano eran homosexuales y yo asumo la responsabilidad histórica de luchar con el homosexualismo. Eso es una anécdota conocida. Hay un discurso público, creo que fue en el 63, donde se burla de los homosexuales, o sea, los menosprecia.
Te voy a decir una cosa, en un país Ahora, serio... ¿por qué traer esto a colación en una entrevista con La Jornada? Porque de está México? buscando el Premio Nobel de la Paz. Para mí está clarísimo que él Hombre, está... pero esas aspiraciones son viejas. son demasiado absurdas. Sí. ¿Tú Bueno, crees realmente que esté buscando eso? Sí, como no. Ya hay por ahí gente que incluso en un momento dado hicieron propuestas y todo eso. Entonces se no manejó. solo que ya no O sea, que tiene... esto es serio. Yo, para mí es totalmente no solo serio. que el hombre ya no habla y el mundo no le hace mucho caso, sino que además de eso tiene guayabito en la azotea. No, él quiere irse con un premio Nobel si él se considera a sí mismo el pacifista número uno de la humanidad y quiere salvar la al planeta. repercusión de esta semana para el ex gobernante cubano Fidel Castro. Las repercusiones en la prensa. La noticia de su reaparición que continúa, ¿no? Está en la prensa toda la semana, hay que admitirlo. ¿Cómo tú lo describirías? Yo describiría que la prensa lo que más le ha interesado es esta resurrección delirante en facetas. Primero, vestido con mono deportivo, como decimos en Cuba. Después con una camisita familiar a cuadro. Después con mantel de mesa. Ajá. Después con una camisa verde olivo, el uniforme, la gorra. Lo único que le falta Hay es una la historia de charretera. las camisetas de cuadritos Dicho en Cuba, sea de hay que tener paso, cuidado. yo le aconsejaría a su esposa que por favor que le escoja mejor las camisas que le pone. Dalia porque- Soto del Valle, Y que que ahora- le ponga una oficina seria. La porque le han puesto pregunta un es, ¿se colorcito. pondrá la charretera o no se la va a poner? Yo creo que no. Mira, eso que has tocado es muy importante. No tenía puesto los grados de comandante. Se No lo vistió tuvo puesto la de- semana de pasada. Bueno, pero si digo. se reúne con generales, Pero lo ha más ido, probable que ha se ido lo ponga. escalando, él ha ido escalando. O sea, primero se puso la camisa, ahora se puso la gorra de verde olivo. Él ha ido como asumiendo nuevamente su papel, entre comillas, lo de Vamos, papel. el punto es que Raúl Castro, mientras Fidel Castro estaba dando su discurso en la escalinata de la Universidad de La Habana, Raúl Castro se estaba reuniendo con la delegación del Partido Socialista Español. ¿Hay alguna separación? ¿Esto es un escenario? ¿Esto está cuajado? Raúl se estructurado? ocupa de los problemas menores y Fidel se ocupa del planeta. Está clarísimo. El Mesías del planeta. Esa parece que es su nueva Mesías del función. ¿Y los jóvenes universitarios? Pobrecito, me dan una pena tremenda, porque oye, tener que soplárselo, esa es la expresión. Es tremendo, ¿ok? Y A además, estas alturas. Hoy los levantaron temprano porque como el comandante no puede coger sol, había que estar ahí Además, tempranito, todos sabemos 7:30 que de la gente mañana. que ve allí, el 5% posiblemente vaya a gusto, pero el 95% va obligado. Y pobre del que se niegue, las consecuencias ya las conocemos. Son graves, son graves. Fidel Castro muy activo sin duda. Sí, señor. Le ha gustado. Bueno, más le ha activo de gustado. lo que se esperaba. Esa sería la Vamos a expresión. vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos otro tema que vamos a colocar en la mirilla. No se vaya, quédese. Ya estamos de regreso en la mirilla. Ha sido una semana muy dura, en este caso para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La muerte del agricultor, Franklin Brito, vendría a ser como el Zapata Tamayo venezolano, y también polémicas que tiene con canales de televisión, sobre todo internacionales como la CNN, lo ha puesto en una situación muy, muy difícil, estando apenas unas 3 semanas antes de las elecciones legislativas. Vamos a ver este reportaje especial del colega de La Voz de América, Adrián Criscart, sobre esto en particular. Para los expertos en derechos humanos, en la muerte de Franklin Brito hubo una clara violación de ellos por parte del Estado venezolano. El gobierno venezolano asumió la responsabilidad en el momento que, por la fuerza, retiraron a Franklin Brito de la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas y lo trasladaron al hospital militar. El doctor Gonzalo Jimiov, defensor de los derechos humanos, nos comenta. Entonces vemos claramente cómo al señor Franklin Brito se le violaron primero el derecho al debido proceso, se interpuso un amparo contra él para protegerlo del mismo, algo que es completamente inusual, absurdo y que no tiene sentido, sobre todo cuando lo que se está adelantando en una protesta pacífica. Se violó su derecho de petición al no responderse debidamente a las peticiones y a las solicitudes que le estaba haciendo al Estado venezolano. Se violó su derecho a no ser sometido a tratamientos médicos sin su consentimiento y a ser sometido a tratos inhumanos y degradantes, incluso que podrían calificar de acuerdo a algunos
unos estándares internacionales como tortura. Y por último, se vulneró su derecho a la vida. En manos del poder, en manos del Estado, por orden del Estado fue remitido a un hospital militar donde no se le permitió otro tipo de asistencia médica distinta que la que brindaban en esa institución, y allí falleció. La responsabilidad es directa del Estado, lo dice el artículo 43 de la Constitución venezolana y lo dicen también los tratados internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Adrián Criscaut. Sotolongo, ha sido una situación muy similar a la que vivió Cuba el pasado mes de febrero con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, pero en este caso es el gobierno de Venezuela el que no ha tenido una respuesta clara ante la muerte de Franklin Brito. La muerte de Brito para mí marca un punto interesante en el proceso venezolano, porque hasta ahora habíamos visto desmanes, pero ahora ya los desmanes se convierten en desmanes cínicos, donde el cinismo ya llega a unas proporciones tales como, por ejemplo, que el ministro de Agricultura llega a decir en una entrevista pública que Franklin estaba en un ayuno voluntario y que no jamás califica eso como una huelga de hambre. Lo mejor de todo es que en la historia de Brito, que dicho sea de paso, no es solamente un agricultor, como dice la prensa, sino es un hombre al cual nada más que le faltó la tesis de grado para ser biólogo y que compró con sus ahorros las tierras que le intervinieron y que después, mediante una especie de maraña, le dieron dinero y quisieron entrar en toda una serie de arreglos con él para eliminar esa posición que él tenía. Y el hombre lo único que reclamaba era dignidad. Prácticamente, denme con papeles, reconozcan el error, y específicamente se lo reclamaba a Chávez. Chávez lo ha dejado morir por un acto de soberbia. Chávez lo ha dejado morir, Cassim, pero sin embargo no ha hecho declaraciones. El gobierno como que no ha intentado como que no darle el frente a una cosa tan trágica como la muerte. No, ni se lo va a dar porque ya se lo dio dejándolo que muriera. Es decir, lo que hacía referencia a Soto, y en eso estamos de acuerdo, es la desfachatez, en este caso, con que el gobierno venezolano ha manejado este asunto. Ha matado prácticamente a este hombre, pero quiero decirte que este asunto... Esto se une a la violencia que tiene Venezuela. No, por eso te iba a decir que la situación, la muerte de Brito calienta mucho más el panorama electoral que enfrenta Chávez. No quiero decir con esto que vaya a perder las elecciones, porque yo soy de los que piensan que la va a ganar o la va a ganar. La va a ganar por cualquier método. Pero ustedes están diciendo que esas elecciones, a pesar, es un ejercicio fútil, inútil. En cierta medida sí, en cierta medida no. Es decir, yo creo que la oposición hizo muy mal en retirarse de las elecciones legislativas del 2005, en unas elecciones en que Chávez ganó con el 75% de abstención al voto. Había ganado las elecciones del 2002 solamente con el 17% del voto popular. Claro. Y ahora el 77% del electorado venezolano, según la última encuesta que se hizo esta semana, piensa ir a votar. O sea, es una proporción altísima. Con eso no quiero decir que Chávez vaya a perder, pero él no quiere perder ni un solo escaño en el Parlamento. Pero sí, exactamente. Y si hay una asistencia masiva a la... Yo no pienso que hay que dejarle a Chávez ningún espacio. Todos son válidos. Si hay una asistencia masiva a las urnas, es muy difícil ocultar el fraude. ¿La muerte de Franklin Brito puede realmente afectar la simpatía o al mismo tiempo la condena y la denuncia? Es un símbolo y los símbolos juegan un papel muy importante en la política, como tú sabes. Pero además Chávez está acosado en una serie de términos. Esta cosa que no es nueva en él, de insultar a la CNN, llamarles imbéciles, de cierta manera se siente acosado. Ha tenido que retroceder en el caso de Colombia, maniobrar. Se ve forzado a una serie de juegos que el tablero no lo domina totalmente. Su visita sorpresiva, recuerdas que la semana pasada realizó una visita sorpresiva a La Habana. Esa es la clave. Es decir, ahí las últimas elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo controlar? Yo estoy casi convencido de que después que gane Chávez estas elecciones... ¿Tú lo das por ganador? Yo lo doy por ganador. O a él no, sino yo lo doy, a menos que ocurra un milagro, y en política los milagros no existen. Si el pueblo se lanza a la calle, mi querido, bueno, eso es otra cosa. Permíteme decirle ese es el milagro. Si el pueblo se lanza a la calle, hay milagro. Lo que quiero decir es que Chávez tiene controlado todo el poder como manipular el voto, aún perdiendo las elecciones. De acuerdo, pero se le hace muy difícil porque pero cuando el pueblo se lanza a la calle... Lleva 11 años haciéndolo. No es fácil, Cassim, no es fácil. Cuando el pueblo se lanza a la calle y
la asistencia es masiva y están los medios de comunicación, no es fácil hacer fraude, no es fácil. No es fácil, La pero simpatía, no es la primera vez que lo va a hacer. la simpatía, los niveles de simpatía, la imagen del presidente Hugo Chávez ha decaído estrepitosamente en las últimas semanas. Él lo sabe. Bueno, y es evidente.